Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí miércoles más en Recuperando la Doctrina. Qué bonito estar con cada uno de ustedes y realmente les mando muchas bendiciones a nuestros hermanos, a las visitas, a los que nos están oyendo posiblemente por primera vez, a los amigos y a los hermanos de otras partes. Que el Señor les bendiga. Este es un programa que se hace acá de Estocolmo, Suecia. Somos la Iglesia de Cristo Vida Nueva de Ministerios Ebenezer en Estocolmo, Suecia. Así de que siempre es un gozo poder compartir la palabra del Señor. Y hemos estado ya viendo un tema por varios miércoles y miércoles. Hacemos temas semestralmente y esta vez estamos viendo el tema de poderse preparar para la venida de Cristo, analizando detalladamente, ¿no?, y lo que más podamos sobre lo que es la palabra profética más segura, que es la que está escrita en la palabra del Señor. Pero antes de proseguir, vamos a hacer una oración para que el Señor me bendiga en mis palabras, para que el Señor te bendiga tus percepciones, para que puedas no solamente escucharme, sino oírme en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos al Señor. Señor, te doy gracias por ese amor, por esa misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pido, Señor mío, de que seas tú obrando, Señor, grandemente. Que seas tú, Señor, manifestando tu poder a través de tu palabra. Que la palabra no sea solamente compartida, sino impartida, Señor. Que eso es lo interesante, que tu espíritu sea impartido en medio de tu palabra. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, tu bendición, Señor, en cada momento, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos y amigos. Hemos estado hablando sobre preparándonos su venida en este año del deleite que se nos ha proclamado proféticamente. Y ese texto del deleite es justamente el texto profético que hemos estado en sí analizando y de esa manera compartiendo la palabra del Señor con cada uno. Aquí nuevamente está la foto que la sacó hace mucho tiempo mi hijo, y esta es la ciudad de Estocolmo. Y como ven, está bien iluminada, pero si no hubiera la luz, sería una penumbra, ya que en invierno aquí es bastante oscuro. Entonces, cuando vemos que tenemos que prepararnos para la venida del Señor, tiene que alumbrar la luz en nosotros y en cada parte que el Señor nos dice, cada cosita que el Señor nos dice es importante para la vida de nosotros de todos los días. Mire, es tan importante justamente en estos días porque todo se está preparando para un reinado del anticristo y ahora es la iglesia que se tiene que preparar para poder realmente ser parte de esa novia, de esa esposa que el Señor está preparando para llevársela con Él. Amén. En eso creemos y yo pienso de que el Señor es muy claro en su palabra. Ahora, hemos estado hablando de que esa palabra profética nos habló primeramente de hacer su voluntad. De eso ya hablamos también. Y lo que estamos hablando en este momento es justamente que quedamos solamente un poquito la vez pasada a hablar de la santidad, porque dice, si te apartas tu pie, esa palabra apartarse, también se puede decir que uno se aparta. Es lo mismo que es la santidad, porque santidad quiere decir apartado. Ok, entonces hablemos un poquito de esto y quedamos en este versículo bíblico la vez pasada. Hebreos capítulo 2, versículo 12, 14 y 15. Dice así, Reina Valera del 60, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Me va a perdonar un poquito mi voz.
no es resfriado, me parece que es alergia. Aquí en Suecia, cuando viene la primavera, todo sale a la vez, ¿no? Y se crean grandes problemas de alergia. Pero bueno, dice, seguid la paz con todos y la santidad. Esto estuvimos hablando la vez pasada, de que es importantísimo entender de que a pesar de que parecen dos palabras completamente diferentes, que no tienen nada que ver una con la otra, por supuesto que tiene que ver mucho, porque la paz las obtienes cuando tú entiendes la santidad del Señor. Andar en santidad te trae paz. Andar sin la santidad ya no te trae mucha paz, ya que te sientes poco preparado para la venida del Señor. Por lo cual, estas son dos palabras que van juntas, hermano. La santidad te trae paz y la paz te trae santidad. Amén. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, mirad bien, de esto hablamos también la vez pasada, démonos cuenta de que hay algunas cosas que pueden estorbar la santidad y una de ellas, pienso que es una de las más fuertes en el día de hoy, es lo que se posa en el corazón, dice, brotando alguna raíz de amargura. O sea, la amargura, esa raíz, lo que se posa en el corazón y te crea a ti una frustración, una amargura, un deseo no propio, hermano, etcétera. Todo lo que se va en contra de su palabra, lo que se crea en el corazón y que al final termina en amargura, es un estorbo. Es un estorbo para la santidad. Incluso dice que eso mismo ya no te santifica, sino todo lo contrario, te contamina, y no solamente a ti, sino a los tuyos también. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que ponernos delante del espejo del Señor, porque pienso de que todos nosotros, hermano, puede haber cosas que nos estén estorbando. Puede ser una carnalidad que está en nuestro cuerpo, pero también puede ser algo que esté en nuestra alma, querido hermano, que se haya posado en nuestro corazón. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy día un poquito más, de la santidad. Este es el texto que también se lo mostré el miércoles pasado y dice en Éxodos capítulo 19, versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Interesante, hoy y mañana. Entonces, cuando yo veo este texto, le podría yo preguntar a usted, ¿cuándo se tiene que santificar? Entonces el Señor nos diría hoy y mañana. Y mañana nos diría nuevamente hoy y mañana. Y pasado mañana nos diría también hoy y mañana. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la santificación es un estilo de vida y no una palabra solamente que se puede vivir un día domingo o un día de reunión. Hoy y mañana quiere decir de que es una actitud, es una forma de vivir. La santidad en el Señor es una forma de vivir, es una forma de pensar, es una forma de actuar, porque tiene que haber santidad en diferentes partes de nuestro ser. Dice que la palabra del Señor que tenemos que ser irreprensibles en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hay una santidad espiritual, hay una santidad en el alma, pero también hay una santidad en el cuerpo. Entonces, ahí nosotros no solamente nos podemos quedar con un tipo de santidad, porque si no estaríamos fallando en las otras. Nosotros somos un cuerpo, no nos podemos separar. Y la santidad se tiene que producir como un fruto apacible en todas las áreas de nuestro ser. Santificaos hoy y mañana. Y dice, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Esto es interesante porque fíjese, perdón, deje hacerle un paréntesis. Dice que aquí al tercer día Él descendió ante los ojos de todos ellos en el monte Sinaí. En Apocalipsis dice que Jesús, cuando viene en su segunda venida, también pone sus pies en el monte de los olivos y desciende donde todo ojo le verá. Ahora, esto usted tiene que mirarlo como un espejo. En Éxodo descendió y todo Israel le vio.
En Apocalipsis descenderá también al mismo monte, pero ahí dice que todo ojo le verá. Es importante la similitud de estos dos textos, pero lo más importante que dice al tercer día. Y al tercer día nosotros tenemos que entender que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Ya estamos en el 2026, por lo cual ya estamos pasados de los 2000 años desde que el Señor vino. Y se podría decir, hermano, que ya estamos viviendo el tercer día, el tercer milenio. Entonces esto quiere decir, hermano, de que hemos llegado al tiempo donde Dios descenderá del cielo en cualquier momento, pero antes que eso suceda, tiene que haber un evento que se le llama el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? El arpazo, como dice la Biblia en el original, que es el arrebatar a una novia, a una esposa, hermano, porque esta segunda venida, cuando todo ojo le verá, es la segunda venida que es al final de los 7 años de la gran tribulación. Solamente le quería hacer ese paréntesis, usted averígüelo, estúdielo y sáquele más a este texto que habla mucho, hermano, es que el Señor nada hace si no está hablando realmente a su pueblo. Por eso Él dijo, nosotros tenemos que ver al pueblo de Israel y tomarlos de ejemplo. Este es un ejemplo para que Él nos está diciendo en el día de hoy, al tercer día, en el tercer milenio, yo vendré de nuevo y todo ojo me verá. Pero yo no quiero esperar justamente esa venida, yo quiero esperar 7 años antes que dice de que Él vendrá, pero ahí no todo ojo le verá, sino que los que realmente son aptos para novia, los que han llegado a lo que hoy día estamos hablando, a un tipo de santidad. Amén. Vamos a seguir conversando. En 2 de Corintios, ya está lo nuevo, capítulo 7, versículo 1, dice así, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De cuánta? De toda contaminación. De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, deje parar aquí. La santificación del cristiano no puede ser solamente bajo el cuerpo, o solamente el alma, o solamente el espíritu. Porque algunos pueden decir, hermano, yo en mi espíritu soy santo, pero en mi carne no soy santo, ni tampoco soy santo en mi alma. No puede ser eso. Amén. Dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne, quiere decir cuerpo y alma, y de espíritu, nuestro espíritu, porque nuestro espíritu también se puede contaminar. Ahora, dice, todo esto, toda esa limpieza, toda esa santidad se perfecciona y se basa, y esto escúchemelo muy bien, la santidad de Cristo, la santidad para nosotros, la santidad que Él quiere hacer en nosotros, se basa en el entendimiento del temor a Dios. Si no logras entender el temor a Dios, te contaminas. Tus pensamientos te contaminan, tus emociones se contaminan, tu espiritualidad se contamina y tu cuerpo se contamina. Porque a medida que el cristiano, porque estoy hablando del cristiano, que va perdiendo el temor a Dios, entonces ya no va permaneciendo en lo que el Señor quiere y empieza esa contaminación a estorbarle de tal forma que lo aleja de Dios, porque hubieron cosas que lo contaminaron, sea en la carne, sea en el alma o sea en el espíritu. Hoy día vivimos tiempos peligrosos, el tiempo más peligroso que el cristiano en este momento pueda tener. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja muy bien esto, trabaja muy bien de que nosotros tengamos falta de santidad. Falta de santidad en las 3 áreas de nuestro ser.
Él trabaja muy bien las emociones negativas. Él trabaja muy bien nuestros celos, nuestras contiendas, nuestras frustraciones. Él trabaja muy bien poniendo esas raíces de amargura y de esa manera no alcanzar la santidad en el Señor. Entonces Él trabaja muy bien en todo nuestro ser y es aquí donde tú y yo necesitamos el conocimiento y el discernimiento para contrarrestar completamente las artimañas del enemigo, porque son artimañas. Es un modus operandi, como lo diría mi apóstol, es un modus operandi de las tinieblas, porque incluso la palabra llega a decir que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros, ahí es cuando nosotros tenemos que tener ese conocimiento necesario para que la santidad se mantenga, se proteja, aumente, incluso en el proceso de estos años de cristiano, y que no sea que al final de nuestra carrera caigamos por falta de santidad. Entonces, la santificación de cada cristiano no se trata de un momento especial, sino más de una conducta de hoy y de mañana. Acuérdense de qué forma se tenían que santificar el pueblo hoy y mañana. Se trata de una conducta de hoy y mañana. O sea, una conducta que trasciende toda nuestra vida, queridos hermanos. La santificación no tiene un día específico. La santificación no son los días domingos que vamos a la iglesia, o los días de oración que vamos a la iglesia, o los días de discipulado que vamos a la iglesia. La santificación no tiene un día especial, porque la santificación es una conducta, es una forma de vida de todos los días de nuestra vida. La santificación de Dios en el hombre y la mujer es una experiencia diaria, hermano, un caminar de todos los días. O sea que no tiene un día específico, sino que tiene un hoy. Hoy es el día que te vengo a pedir, decía David. Hoy es el día que te vengo a pedir. Hoy es el día de bendición, dijo él. Hoy es el día de salvación, dijo Cristo. Es un hoy. Es por eso que él se presentó. ¿Qué nombre diría? Le dijo Moisés, yo soy. Es una constante, es un presente constante. Yo soy es un presente constante. Todo yo soy, yo soy, yo soy. Entonces es un hoy de todos los días de nuestra vida. La santificación es un estilo de vida, hermano, y no solamente una palabra para ser aprendida. Amén. Ahora, ¿dónde se perfecciona la santidad del Señor? En el temor de Dios. No sé si lo dije acá o ya lo dije en la iglesia. Parece que también lo dije acá en los miércoles pasados, que decía de las 7 iglesias, hermano, del Apocalipsis, la última, la Odisea, definitivamente es la iglesia que se quedó para la gran tribulación, porque era una iglesia cristianos, hermanos, que decían, estamos bien, de nada tengo necesidad, no tengo necesidad de ir tantas veces a la iglesia, no tengo necesidad de estar orando todo el tiempo, no tengo necesidad de juntarme con mis hermanos, no tengo esa necesidad. ¿Para qué? No hay que ser tan exagerado. Esa era la iglesia de la Odisea, decía que ellos se sentían bien, dice que no tenían necesidad de nada, según la perspectiva de ellos. Va al Señor y le dice, pero no sabes que tú eres un pobre, miserable, desnudo, etc. Palabras bien fuertes que aparecen ahí, hermano. Un desventurado, imagínense las palabras. ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor lo trató tan duro a esa iglesia? Porque cuando tú dices, ya no tengo necesidad, has perdido el temor a Dios. Cuando tú dices, ya no tengo necesidad de Dios, perdiste el temor a Dios. Y si pierdes el temor a Dios, pierdes la santidad. Si pierdes la santidad, pierdes la paz. Y sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Entonces,
¿Dónde se perfecciona esta santidad? En el temor a Dios. Pero sigamos conversando. Mire, le quiero poner este versículo bíblico. Esta es la Reina Valera del 60, pero le voy a mostrar otra versión en la Nueva Traducción Viviente que dice así: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu, o sea, todo nuestro ser, cuerpo y espíritu. Procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Ok, entonces mire lo que dice acá. A algunos les gusta mejor esta versión porque dice, procuremos alcanzar la santidad. Claro, y yo entiendo, porque es un proceso, ¿ok? Yo pienso, dice que el Señor nos trata como santos, porque somos santos delante del Señor, amén. Posicionalmente estamos, dice, sentados con Él en las alturas, posicionalmente somos santos, pero ese es como el título que el Señor ya nos puso, santos, amén. Los santos del Señor, los santos del Altísimo, amén. Y eso, tú tienes una santidad posicional y es por eso que estás sentado juntamente con Cristo en las alturas. Pero aquí en esta tierra, hermano, nuestra santidad es un proceso. Es un proceso de santidad. Vamos todo el tiempo caminando y vamos a ir perfeccionando nuestra santidad y es por eso que dice, procuremos alcanzar una completa santidad. Procurar no es algo de la noche a la mañana, sino que es algo que tú y yo tenemos que caminar para que la santidad se desarrolle más y más todos los días de nuestra vida. Amén. Procurar la santidad. Pero ¿dónde se puede procurar? ¿Cuándo funciona la santidad? ¿Cómo se perfecciona? Aquí lo dice, porque tememos a Dios. O sea, el temor a Dios aquí es fundamental. Fíjese, entonces ya voy entendiendo, y seguramente usted, que la santidad funciona con el temor a Dios. Se te pierde el temor, se pierde la santidad. Amén. O si pierdes la santidad es porque has perdido también el temor a Dios. Entonces, hermano, esto van juntitos, hermano, el temor a Dios y la santidad, porque el temor a Dios es lo que Dios usa para decirte, mira por dónde andas, mira tus pensamientos, mira lo que se puso en tu corazón, mira lo que estás viendo, mira lo que estás oyendo, o sea, escucha bien, ten cuidado. ¿Y qué es lo que hace eso? El temor a Dios. Entonces, y el temor no es un miedo, no es que Dios te vaya a castigar, no. Realmente es un amor reverente, es un temor reverente. Como yo no quiero que Él me vea de lejos, como yo no quiero que la bendición que Él me da se aleje, como yo no quiero, dice, entristecer al Espíritu Santo, entonces yo me apoyo en el temor a Dios y a través de ese temor a Dios hago caso a la palabra del Señor y de esa manera me santifico todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué cosas contaminan? Entonces ya hemos dicho varias. Por ejemplo, el alma rota. El alma rota puede ser las emociones rotas, los pensamientos rotos, las actitudes, la voluntad contraria es lo que contamina al hombre y de ahí tenemos que limpiarnos muchas cosas. Incluso ya les dije de aquí que cuando se crea una raíz de amargura, la amargura contamina, hermano. Entonces hay muchas cosas que en nosotros, en nuestra vida, pueden contaminar, pero es ahí cuando viene el temor a Dios y nos dice, sal de ahí. Sal de esa opresión, sal de esa presión, sal de esa depresión, sal de esa forma de pensar, quita lo que está en el corazón. ¿Por qué? Porque uno teme a Dios y cuando uno lo hace, se santifica, está procurando alcanzar una completa santidad. Amén. Seguimos hablando. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así, el principio
de la sabiduría es el temor a Dios. Ok, ya hemos dicho varias cosas. Entendiendo que la santidad se perfecciona en el temor a Dios te lleva a ti o atrae hacia ti la sabiduría de parte del Señor. Ya que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea que el temor a Dios tiene un principio, es un principio de sabiduría. Entonces, ¿quién es el sabio? El que entiende que cuando te apartas por ese temor a Dios, el Señor te hace sabio, te hace entendido. Es por eso que la Biblia en el Antiguo Testamento trata a los santos como los entendidos de Dios. Y es por eso que esto hay que entenderlo no solamente aquí, sino también en el corazón. Entonces vamos de esa forma entendiendo que la santidad te perfecciona en el temor a Dios y que es la adquisición de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría es la práctica en sí del conocimiento y del discernimiento. Ok, aleluya. ¿Se acuerda que les dije que el pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento? Y el pueblo de Israel también fueron cautivos por falta de discernimiento. Eso lo dice, hubieron dos grandes errores. Ahora, si falla el conocimiento, el discernimiento, fallará la sabiduría. Si falla la sabiduría, fallará el temor a Dios. Y si falla el temor a Dios en tu vida, fallará también tu santidad. Es una cadena, hermano. Es una cadena. Entonces, aquí es cuando importante que, es por eso que la palabra, y Pablo llegó a decir que nosotros tenemos que tomar todo el consejo de la palabra. Que la palabra dice en el Antiguo Testamento de que la palabra de Dios se suma, jamás se resta. Y es por eso que esto nosotros tenemos que sumarlo. Mire cómo es la cadena. O sea, primeramente está el temor a Dios. El temor a Dios hace de que tú te santifiques. Pero si pierdes el temor a Dios, pierdes la sabiduría de Dios, ya que este es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Pierdes el discernimiento, pierdes el conocimiento. Si vas perdiendo esto, entonces ya tu vida empieza a cambiar, pero no para bien, sino para mal. Ya lo importante de llegar a una reunión y santificarse delante del Señor ya no es tan importante. Ya estar delante de la presencia del Señor ya no es tan importante. Ya presentar el corazón delante del Señor ya no es tan importante. Ya llegar con ganas, hermano, a un culto para alabar y recibir del Señor, pareciera que ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque hemos perdido el temor a Dios y perdiendo eso se pierde el discernimiento y el conocimiento. Podemos escuchar la palabra y aún así no oírla, no oírlo a Él. El Señor dijo, oye Israel, tu Dios uno es. Dijo, oye Israel, oye. Oye Israel, escucha bien, pon atención, oye bien, tu Dios uno es. Amén. Entonces, incluso en Filipenses, no lo puse acá, pero yo se lo leo, 1:9, mire lo que dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Wow, hermano, entonces aquí me está diciendo en Filipenses que el amor de Dios tiene que abundar más. ¿En qué? Conocimiento y discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que abundar? La sabiduría de Dios. Ahora, si aumenta la sabiduría de Dios, aumenta el temor a Dios. Si aumenta el temor a Dios, aumenta tu santidad. Entonces empiezas a entender lo que tienes que dejar y lo que tienes que aumentar. Empiezas a entender cómo estás caminando y las cosas que el Señor te dijo, no andes por ahí, tienes que santificarte, eso no te va a hacer bien. Ahora, ¿por qué la santificación? Porque el Señor dice que Él tiene planes de bien para nosotros y no planes de calamidad. Todo lo que no es santo no proviene de Dios. Todo lo que no es santo proviene del pecado y el padre del pecado es el diablo, que el Señor lo reprenda.
entonces todo lo que no es de la santidad de Dios proviene del otro lado. Entonces, ¿a qué Señor quieres pertenecer? ¿A qué Señor quieres pertenecer realmente en el día de hoy? Estoy hablando preparándonos para su venida. A lo mejor usted podrá decir, este pastor es bien fuerte para sus prédicas. No, es que estoy preparando un pueblo. Estoy hablando no solamente a una gente inconversa, sino a gente cristiana. Estoy hablando a gente que realmente quiera preparar su vida para la venida de Cristo. Para eso, la santidad es importante. Amén. Sigamos y mire cómo funciona esto. En Proverbios, capítulo 2, versículos 2 al 6, dice así: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¡Wow, hermano! Paremos aquí. Aquí hay varias cosas. Vamos a tratar de resumirlo. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. En otras palabras, tu oído tiene que estar atento a la palabra del Señor, porque la sabiduría del Señor está escrita en la palabra. Amén. En otras palabras, lo que te está diciendo, tienes que estar atento a la palabra del Señor. O sea, entre más palabras del Señor tengas, más sabiduría obtienes del Señor. Amén. Haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría. Ahora, si inclinares tu corazón a la prudencia, o sea, no basta solamente con escuchar, no basta decir, ay, voy a tener alto conocimiento para tener alta sabiduría, no funciona así, sino que es tu corazón que se tiene que inclinar a la prudencia. No es tu sabiduría, es su sabiduría. Ahora, si clamares a la inteligencia, imagínense, y a la prudencia dieres su voz, si como plata buscares y la escudriñares como a tesoro. ¿Qué es lo que vas a escudriñar como tesoro? La palabra del Señor. No basta solamente con escuchar, la tienes que escudriñar, tienes que pararte en los versículos bíblicos, tienes que orar al Señor. Señor, te pido que me reveles este versículo bíblico, revélame tu palabra, házmela saber, Señor, por favor. Porque aquí dice, si clamares a la inteligencia, o sea, tiene que haber una oración. Y si buscares como a plata y lo escudriñares como a tesoro, o sea, tiene que haber oración y tiene que haber lectura, tiene que escudriñarse la palabra del Señor. Entonces hay muchas cosas, hermano, que apoyan a que puedas adquirir esa sabiduría. Ahora, si tu corazón se inclina a las cosas de Dios, si clamares, o sea, si oras, si tienes prudencia, si empiezas a escudriñar la palabra del Señor como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. ¡Wow! Entonces, ahora mire la cadena. ¿Cómo obtienes entonces el temor a Dios? Inclinando tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si como a plata los buscares y escudriñares su palabra, en otras palabras, como a tesoros, entonces entenderás el temor a Dios, porque tú lo puedes decir así, el temor a Dios, pero lo entiendes. Porque no basta solamente decir, ay sí, hermano, hay que tener temor a Dios, pero ¿entendemos el temor a Dios? Porque el temor a Dios es un principio de la sabiduría de Dios. Entonces ahí es cuando dice, entonces entenderás el temor a Dios, porque a mí no me sirve de nada hablar del temor a Dios si no lo entiendo. Yo quiero entenderlo.
Yo quiero entender el temor de Dios. Yo quiero entender qué es lo que es el principio de esa sabiduría. Yo quiero entender el conocimiento y el discernimiento, porque eso es lo que dice después. Y entonces el temor a Dios, entonces hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca, entonces viene el conocimiento e inteligencia. Cuando tú entiendes el temor a Dios, qué es lo que vas a adquirir? Conocimiento y discernimiento, que es la inteligencia. Dos cosas importantes, hermano. Acuérdese, les repito nuevamente, el pueblo de Dios pereció, perdón, por falta de conocimiento y por discernimiento. Entonces, lo que te mantiene en el conocimiento y en el discernimiento del Señor es entender el temor a Dios. Para entender el temor de Dios, entonces tienes que buscarlo, tienes que orarlo, tienes que pedirle al Señor sabiduría, tienes que empezar a escudriñar la palabra del Señor. Cuando tú haces eso y entiendes el temor a Dios, el temor de Dios entonces perfecciona tu santidad. Perfecciona tu santidad. Como entiendes la palabra, vas viendo las cosas que sí puedes hacer, pero las cosas que realmente te tienes que apartar, sin que nadie te lo diga, sino que la misma palabra y el mismo Señor te lo revela en el corazón. No solamente con un conocimiento, sino con un discernimiento. Porque déjeme decirle algo, conocimiento y discernimiento es igual a revelación. Entonces el Señor revela en nuestros corazones cómo caminar delante de Dios. Sería fácil a lo mejor para alguno decir, mire hermano, usted tiene que caminar de esta forma. No vea a nadie, apague el televisor, tenga cuidado con el móvil, venga a la iglesia, tiene que tomar esos pancitos y leerlos todos los días, esos folletitos que dicen los versículos bíblicos y que se le dice el pan de vida, me parece, ¿no? Tiene que tomarlo 3 veces al día, leerlo, pero ¿es eso la santidad? Porque del momento que ya no lo haces, entonces la santidad, hermano, va mucho más que eso, sino que tiene que entrar en ti un conocimiento, un discernimiento, una revelación de parte del Señor a tu vida para que se te transforme en la santidad, no en una palabra, sino en un estilo de vida. Ese estilo de vida se va perfeccionando poco a poco. No quiere decir que vas a ser santo de la noche a la mañana, pero se tiene que ir perfeccionando poco a poco. Amén. Entonces, todo hermano se tiene que ir perfeccionando. El amor dice que se tiene que perfeccionar. La santidad se tiene que perfeccionar. La fe se tiene que perfeccionar. Todo lo que el Señor nos dejó solamente la base, pero todo en el Señor se tiene que perfeccionar para que podamos entender cosas ocultas, hermano, con respecto a lo que Dios nos quiere dar. Amén. Conocimiento y discernimiento. El temor de Dios entonces te lleva a esto y por consiguiente te lleva a la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Amén. Seguimos, hermanos. Dice así, Proverbios capítulo 2, versículos 9 y 12. Este es un versículo, hermano, que a mí personalmente me gusta mucho. A lo mejor como pastor me gusta, pero solamente quiero darle una pincelada, ¿ok? Dice así, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Ahora, si entra la sabiduría a tu corazón, entra también la santidad, ¿ok? A eso me refiero. Y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, te guardará, te apartará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Wow, hermano, qué versículo este. Son varios, del 9 al 12. Pero vamos a lo primero. Entonces, aquí está hablando de la sabiduría. Dice, si
buscas la sabiduría de Dios, que es el temor a Dios, el principio del temor a Dios, entonces entenderás tres cosas: justicia, juicio y equidad. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de las leyes de Dios, hablamos de la palabra escrita, hablamos del logos. Entonces, ¿qué cosas hay? Tenemos que entender la palabra del Señor, tenemos que entender lo que Él escribió, tenemos que entender sus mandamientos, tenemos que entender por qué Él lo escribió, por qué Él lo dijo, por qué Él lo explicó. Amén. Esa es la justicia. Tú tienes que entender la justicia de Dios, tienes que entender por qué Él vino, por qué tuvo que morir por nosotros, cuál era nuestra condición antes, cuál es nuestra condición en el día de hoy, qué hubiera sido, cuál es el fin de aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Eso también tú tienes que saberlo. Amén. Porque todo eso pertenece a la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermano, es una enorme misericordia que Dios ha hecho con nosotros. Por ejemplo, todos nosotros, dice la palabra del Señor, que hemos pecado. ¿Cierto que sí? Todos dice que estamos destituidos de su gloria, de su trono. No teníamos cabida ahí en la inmensidad, en ese terreno del Señor. No podíamos, porque el pecado sencillamente nos dejaba, nos apartaba completamente de Él. Entonces Él abrió un camino que se le dice justicia de Dios. Y Él dijo, y empezó a ver, en el mundo si había alguien que pudiera morir y que realmente pudiera sacar el pecado del mundo, pero no hubo nadie. Entonces Él mismo, como es santo, tuvo que venir. Y un inocente al morir crea una apertura, hermano. Cristo Jesús creó una apertura de justicia para nosotros. Entonces, por eso dice de que nosotros ya no somos, hermano, parte del pecado, sino que la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Y no solamente para las santas cenas, no, nos limpia de pecado todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada segundo, en cada minuto, hermano. Cada paso que tú das, la sangre de Cristo te está limpiando, hermano. Pero eso tú lo tienes que entender, que la sangre de Cristo te limpia constantemente, hermano, porque en cada momento tú puedes pecar de pensamientos, a lo mejor no de hecho, pero un pensamiento, una emoción negativa, cosas que te estorban en tu vida personal como cristiano, ya te está alejando de la santidad. Y es por eso que Él abrió esa justicia para nosotros. La justicia es que la sangre de Cristo te santifica todos los días de tu vida. Te santifica, te limpia, te protege, te llena, hermano, todos los días de tu vida. Esa es la justicia. Entonces, imagínese entender la sabiduría de Dios, entender la justicia de Dios, que ya le di un ejemplo, pero es un tema muy amplio, hermano, la justicia de Dios. Pero también dice juicio, y cuando hablamos de juicio, en otras versiones lo dicen derechos. Entonces, derechos o decretos de Dios. Entonces, esos juicios o juicio son los decretos de Dios. Es cuando el Señor dice, o te salvas y vas a la vida eterna. Dice, por ejemplo, la palabra dice, unos son resucitados para vida eterna y otros son resucitados para condenación eterna. Ahí hay dos tipos de juicio, uno para salvación y otra para condenación. Son juicios iguales, hermano. Es un juicio. Entonces, es un derecho, ¿no? Es un decreto. Dios decretó, ok, si crees en mí tendrás vida eterna, pero si no crees en mí ya estás condenado. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, hermano. Entonces son decretos del Señor. Son decretos, hermano, que traen a la persona y al cristiano una identidad. ¿Cómo tú te identificas con el Señor? Te trae una identidad, por ejemplo, nos dice la palabra que estamos sentados juntamente con Cristo en las alturas, se lo dije delante, eso es una identidad. Dios te dio una identidad, ya estás sentado con Él en las alturas.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar la santidad, tenemos que limpiarnos a través de la sangre de Cristo, tenemos que entender esa justicia de Dios para que el juicio positivo, hermano, venga a nuestras vidas y saque todo juicio negativo que pueda caer por causa del pecado que muchas veces tan fácil nos alcanza. Amén. Entonces, ¿y qué más dice? Equidad. Y la equidad, hermano, sencillamente es una rectitud. Es como nosotros actuamos, como nosotros pensamos y nosotros caminamos. Y miren lo que hace la sabiduría. La sabiduría de Dios entonces te enseña su justicia. La sabiduría de Dios te enseña realmente los decretos de Él, cómo funcionan sus juicios. La sabiduría de Dios te enseña cómo realmente tienes que actuar, cómo tienes que pensar, cómo tienes que caminar, en qué cosas tú tienes que apartarte, cómo tú tienes que presentarte delante del Señor. O sea que justicia, juicio y equidad es todo lo que necesitamos para tener una vida recta delante de Él y en sí apartarnos de las cosas que tenemos que apartarnos y de esa manera adquirir su santidad en nosotros. Amén. Mire qué importantes son estas cosas, hermano. Así de que otro, por ejemplo, ejemplo de derechos o decretos es cuando el Señor, por ejemplo, dijo que todo lo que tú atares aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Cómo es? Todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. O sea, de que hay una conexión entre la tierra y el cielo y la tierra. Pero la conexión se trata de que tú entiendas el derecho legal, hermano, porque en el cielo todo se mueve de una forma legal. Entonces Él te dio un derecho, te dio un decreto. Todo lo que tu palabra atare aquí en la tierra será atado en el cielo, o lo que se desata en el cielo. Entonces, ¿qué tienes que atar? O sea, tú no puedes, porque a veces, hermano, podemos atar cosas que no tenemos que atar. Por ejemplo, nos cae mal un hermano, Señor, te pido que tú ates a ese hermano. No, hermano, eso así no funciona. Ahí estaríamos abusando de la autoridad del Señor. Amén. No, ¿sabes lo que primero que tenemos que atar? Nuestras propias vidas. Tenemos que atar muchas veces eso que nos hace caer todo el tiempo, atar las carnalidades, atar lo que nos aparta de Él, atar los pensamientos que se van en contra de Dios. Eso tenemos que atar y desatar su bendición, sus pensamientos, su poder en cada uno de nuestras vidas. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que hacer. Ahora, si seguimos adelante, en Jeremías capítulo 31, y en el versículo 33 dice así: pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y yo seré de ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, mire lo que dice. Esto es importante, hermano, de que nosotros entendamos esto, porque dice de que este es el pacto que Él hará con nosotros después de aquellos días. ¿Qué quiere escribir? Su ley. Y eso es justicia de Dios. Él quiere escribir su ley, pero ¿dónde? ¿En nuestra mente? No, en nuestro corazón, hermano. ¿Por qué quiere escribirla en nuestro corazón? Para darnos el conocimiento y el discernimiento, para que haya revelación de las cosas que tenemos que dejar, de las cosas que tenemos que apartarnos, de las cosas que, para adquirir esa santidad que es tan necesaria para cuando Él venga. Entonces, ¿qué quiere hacer Él? Mire, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo no sé, ¿tú quieres ser pueblo de Dios? Y entonces tienes que adquirir, tú tienes que dejar que el Señor escriba su ley en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir adelante, hermano, porque me quedan solamente 10 minutos, así de que
para poder alcanzar un poquito más. Amén. Dice el versículo, este es Jeremías. Este es el mismo versículo anterior, hermano, pero en otra versión. Versículo 10 y 11 dice así, hablando de la sabiduría. Si viene la sabiduría, entonces comprenderás lo que es recto y justo. Mire qué lindo. Lo que es recto, lo que es verdadero, lo que realmente no es chueco, lo que es recto delante del Señor, lo que vale la pena y justo. Y sabrás tomar la decisión correcta. ¡Wow, hermano! Eso me encantó. Si atiendes a la sabiduría del Señor, atenderás al temor a Dios. Ese temor de Dios te guiará a tomar la decisión correcta porque te hará comprender lo que es recto y lo que es justo delante de Él. Cuando tú tomas una decisión correcta, tú te estás santificando delante del Señor. Eso es la santificación. Tomar decisiones correctas. Tomar decisiones correctas. Pensar correctamente, sentir correctamente, actuar correctamente, hablar correctamente, oír correctamente. Ay, hermano, ¿qué dijeron ahí? Ay, dígame, no se lo digo a nadie, después lo sabe toda la iglesia. Eso es poca santidad, hermano. Eso es tener muy poca santidad. Entonces, cuando aquí yo lo veo en otra versión, usted lo podrá comprender mejor. La sabiduría, cuando tú adquieres la sabiduría, comprenderás lo que es recto y justo, sabrás tomar la decisión correcta. Mire, cada vez que lo necesites, no solamente una vez. Ay, hoy día tomé una decisión correcta, pero mañana una decisión incorrecta. No, ¿qué dice aquí? Cada vez que lo necesite. Porque cuando entra la sabiduría, entra el temor a Dios, hermano. Entra el conocimiento, entra el discernimiento. Y entonces te hace sabio para tomar decisiones correctas todos los días de tu vida. Y claro, es verdad que a veces no las tomamos, hermano. Bueno, mire, ni el pastor toma todos los días decisiones correctas. Pero acuérdese lo que decía el texto, procuramos a la santidad, procuramos a la santidad. Pero para eso no una pelea, pero una forma, hermano, de ir caminando delante del Señor y tomar siempre las mejores decisiones correctas, siempre pensando en cómo el Señor la tomaría. Cada vez que lo necesitas. Ahora, mire lo que dice. La sabiduría entrará a tu corazón. Amén. Y el conocimiento te llenará de alegría. ¡Wow! La prudencia te cuidará y la inteligencia te mantendrá a salvo. De los hombres que hablan perversidad, de los que quieren contaminar tu vida. Entonces, si tú, querido hermano, posiblemente no te conozco, pero si tú estás alejado de tu iglesia, apartado de tu iglesia, ha sido por esto, porque has puesto oído a los hombres y mujeres que hablan perversidad y estos han contaminado tu vida, han cerrado la sabiduría de Dios, te han alejado del temor a Dios y ya no entiendes de tomar buenas decisiones en tu vida, las mejores decisiones, las decisiones correctas. Pero como el Señor todavía no ha llegado, tenemos todavía la oportunidad de arreglar las malas decisiones que hemos tomado, solamente acercándonos a Él. Usted me puede preguntar, pero hermano, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me va a devolver? Mire esta maledición, pasó esto y ahora tengo esto otro. Mire hermano, yo no sé, lo único que sé es que los que se acercan a Dios, Dios se acerca a ellos. Y cuando tú tienes cerca a Dios, todo cambia, hermano. En un momento, todo puede cambiar en tu vida. Entonces yo te animo, hermano querido,
Si estás alejado, acércate a Dios. No te digo, y claro, tú dices, pero que me tengo que ir a esa iglesia y a lo mejor no me han tratado bien. Hermano, uno no va a la iglesia para juntarse solamente con los hermanos. Uno va para estar alrededor de Él. Acuérdese, esa es realmente la palabra que tienen que decir. Congregarnos es congregarnos en el lugar santísimo. Es estar alrededor de Él. Es congregarnos con Cristo. Eso es lo principal. Porque cuando tú te acercas a Dios, entonces se acerca la sabiduría a ti, se acerca el temor a ti, tomarás las buenas decisiones correctas, el conocimiento, la prudencia, la inteligencia se acercará a ti y dice, y estas te mantendrán a salvo. Si estás alejado, a lo mejor no es que pierdas tu salvación, pero sí puedes perder la oportunidad de poder ser llevado por Cristo. Entonces, ¿te quieres mantener a salvo? ¿Te quieres mantener a salvo? Saca todos aquellos de tu mente lo que hablan perversidad, lo que contamina tu vida. Puede ser una persona, puede ser un profesor, puede ser hasta un libro. No dejes que nada contamine tu vida. Y adquiere mejor, toma la palabra, ora al Señor, adquiere la sabiduría y la ciencia de Dios, porque ahí está la respuesta de todo lo que necesitamos. Amén. Se los leo de nuevo. Entonces comprenderás lo que es recto y justo y sabrás tomar la decisión correcta. Amén. Sigo, hermano. Yo pienso ya, me quedan 3 minutos. El último versículo, Filipenses 1, versículo 9 y 10, palabra de Dios para todo. Esta es la versión. Dice así, y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento o discernimiento, para que distingan lo que realmente es importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios, santos, santificados, sin falta, el día que Cristo vuelva. Mira, hermano, la palabra se explica por sí sola. Se los leo de nuevo. Y esta es mi oración. Y esta es mi oración por ti. Y esta es la oración por mí y por cada uno de aquellos que me escuchan. Que el amor de Dios se exprese más y más en conocimiento y entendimiento, conocimiento o discernimiento, para que distingan. ¿Por qué tenemos que tener conocimiento y entendimiento? Para distinguir lo que realmente es importante de lo que no lo es, hermano. Y para que seamos limpios, ya que se acerca el conocimiento, el discernimiento, se acerca el temor de Dios, porque es el principio de sabiduría, entonces ese temor de Dios te limpia y te hace sin falta en el día que Cristo vuelva. Si ustedes estarán limpios, estarán santos delante del Señor. De eso se trata, hermano. Una cosa te lleva a la otra. Entonces, solamente para santificárselos, el temor a Dios te lleva a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios te llena de conocimiento y discernimiento, un entendimiento, una revelación a tu vida. Ese conocimiento, ese discernimiento, esa revelación, entonces te hace tomar buenas decisiones. Las buenas decisiones hacen de que realmente te apartes de los malos caminos y eso es lo que se le llama santificación. Te santifica por completo. Entonces ya no es una santificación, haz esto o no hagas esto, sino es algo que está dentro de ti, que el mismo Señor trabaja contigo y tú puedes tomar las mejores decisiones y de esa forma santificarte delante del Señor. Oramos al Señor en el nombre del Señor. Señor, yo te doy gracias en este día y te pido, Señor, de que tú bendigas tu bendita palabra. Hoy día hemos estado hablando, Señor, de la santidad, la importancia de la santidad,
de poder, Señor, que el amor se exprese más en abundante conocimiento, entendimiento para tomar buenas decisiones en nuestra vida, para que realmente podamos madurar delante de ti, Señor Santo, y tomar las decisiones correctas, Señor. Esto, Señor, llegará a nuestras vidas y nos limpia, nos santifica, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres bien preparados y podernos ir contigo, Señor mío. Gracias, Señor. Te pido por cada hermano, por cada cristiano, por cada visita, por cada amigo, Señor mío. Si nos hemos alejado de ti, Señor mío, acerquémonos a ti, Señor, para que volvamos, para que el temor de Dios vuelva a nosotros y podamos tener la ciencia tuya, Señor, y entender las profundidades que tú nos quieres enseñar. Gracias, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos hasta la próxima.